No te rindas, negritud y criolidad. Hazel Robinson Abrams es una escritora colombiana nacida en la isla de San Andrés. En 1959 publicó unas 30 crónicas sobre el archipiélago en El Espectador de Bogotá, y fue a eso del año 2002 cuando lanzó su obra No te rindas. Esta novela es una expresión que condensa la actitud de resistencia de los raizales. Es el triunfo tras la silenciosa batalla de los esclavos a través de sus ritos y su idioma, sus cantos y plegarias y la lúcida defensa de una visión del mundo regida por el ritmo en la que se evidencian las huellas de la africanía, los valores culturales del mundo negro, sus relaciones con la naturaleza, la música y la comunicación con sus antepasados. En este sentido, tenemos la definición de negritud. Aquí, René de Pestre, en su texto Problemas de la identidad del hombre negro en las literaturas antillanas, nos da cuenta de que negritud corresponde a una operación por medio de la cual los hombres de piel negra de América, en la búsqueda de su identidad, han tomado conciencia de la validez de la herencia africana latente en nuestras sociedades, conciencia también del valor estético de la raza negra, de la especificidad de algunas de nuestras alienaciones y conciencia también de la necesidad, en estrecha unión y solidaridad con los oprimidos blancos, de realizarse completamente en una sociedad liberada de todos los dogmas alienantes del capitalismo, comenzando por el despreciable dogma racial. En este sentido, tenemos que negritud corresponde a un movimiento político, ideológico y literario caribeño desarrollado durante la primera mitad del siglo XX. Un proyecto que intentó definir una identidad cultural y social de origen africano-francés para el Caribe, recogiendo en él la tradición negra y simultáneamente apropiándose de los lenguajes estéticos de la vanguardia para manifestarse. En este punto tenemos la ontología sengoriana. Senghor fue una persona que dijo que el hombre negro se reconocía en cualquier parte del mundo debido a su modo de sentir, de ser y de pensar. ¿Por qué? Porque estas características corresponden a dones como el ritmo, la imagen y el símbolo. Esto se ve reflejado en la novela No te rindas cuando mencionan: no podía quitar su vista de la figura de George en el órgano. Sus dedos se deslizaban suaves sobre las teclas del órgano, apenas rozándolas, mientras con los pies accionaba los pedales con el ritmo necesario para lograr la melodía que inundaba el ambiente. Otro punto que caracteriza al hombre negro, según Senghor, es la parte humanista. Aquí se ve cuando George le dice a Elizabeth: ¿sabes, Elizabeth? A flor de esa piel negra, camuflada por la misteriosa oscuridad y las facciones vastas, a veces hasta el punto de despertar temor, se esconde la raza más sentimental y sensitiva. En este punto comienza la parte de la negritud, esa manifestación en contra de la opresión del americano. En primer punto tenemos la conciencia. Aquí George menciona: los cambios los impondrán el tiempo y la educación. No será fácil. Se necesitarán varias generaciones para convencer a la humanidad blanca de que somos iguales, más iguales que distintos. También lo tenemos en el punto N. Ellos, a pesar de la vida en esclavitud, son obstinados y reacios a las innovaciones en sus vidas. Utilizan estos encuentros y también el idioma en una silenciosa batalla para demostrarlo. Es aquí donde nos damos cuenta que el negro tiene conciencia de ese valor que tiene su raza y por ningún motivo va a dejar que desaparezca esas características propias de él. Otro punto de resistencia encontrado en No te rindas es en la parte de la lengua, pues dice: todos ellos han decidido formar un dialecto propio que no es más que la fusión de distintos dialectos africanos, intercalados con palabras inglesas mal pronunciadas a propósito. Entonces vemos que esa parte de lengua de los negros es utilizada como una forma de protesta hacia la opresión que están recibiendo.
También tenemos la parte de la religión y cultura. Dice, para ellos, el ritmo y la música es el estado de éxtasis que comunica al hombre vivo con el muerto, o sea, con los espíritus de sus antepasados y por medio de ellos con sus dioses Omulú, Obatalá, Changó, Oba, etc. En este sentido tenemos que ese problema de americanización quería imponer al hombre negro a adoptar la religión del catolicismo o cristianismo. Pero aquí se ve, cuando ellos celebran sus rituales y sus creencias a sus dioses, que existe una resistencia en la parte de la religión y de la cultura. Otro punto de resistencia de negritud es el matrimonio interracial dado entre Elizabeth y George. El teórico Ariel Castillo nos dice, con la unión de la pareja se inicia una etapa que conduce al San Andrés actual, resolviendo por anticipado algunos conflictos surgidos de posiciones dogmáticas, ajenas al mestizaje y la libertad religiosa, al tiempo que recuperan un elemento necesario para crecer, que son el sentimiento de identidad y el sentido de pertenencia. Es en este punto que decimos que al momento de la unión de estos protagonistas se está dando un rompimiento de esos dogmas establecidos en la antigüedad. Y es aquí cuando comienza una nueva era para esa isla, para San Andrés y también para la raza negra. Finalmente tenemos que No te rindas, ese rompimiento se da justamente al final de la obra. Ariel nos menciona, el final del libro destaca la derrota de las enseñanzas del reverendo en su desempeño por atrofiar la personalidad del hombre negro, y el triunfo tras la silenciosa batalla de los esclavos a través de sus ritos y su idioma, regida por el ritmo en la que se evidencian las huellas de la africanía, la música, la comunicación con los espíritus de sus antepasados y por medio de ellos con sus dioses Omulú, Obatalá, Changó, Oba. La creolidad la hemos basado en el mestizaje, ya que esta novela de Hazen Robinson nos enfrenta a una manera diferente de narrar esta complejidad, pues ella usa como excusa una historia de amor nacida en una isla que no estaba en el mapa de los criollos de su nación, y que luego ingresa a ese mapa siendo representada como una pequeña esquina en la totalidad, para representar las tensiones constituyentes de esa versión del mestizaje. En la primera parte de la obra se ve reflejada la transición de las identidades, como lo es la identidad blanca y la identidad negra, a los primeros orígenes de la identidad raizal. Aquello se desarrolla a través del mestizo, ya que éste se convierte en un proyecto homogenizador de dicha identidad. En tal sentido, la obra de Hazen Robinson explora y rescata los valores del mestizo del siglo XIX, como elemento de construcción de la identidad isleña que más adelante se apropiaría como identidad raizal. La idea principal de este apartado es abordar al mestizo como elemento principal para la construcción de la identidad. Lo primero que debemos resaltar en la obra es cómo las identidades sociales están construidas muy fuertemente, puesto que la figura del esclavo y del blanco está bien jerarquizada, siendo así George como mestizo incapaz de establecer un contacto e incluso expresar una identidad propia socialmente aceptable. Primero que todo, en No te rindas, la población negra que habita en las plantaciones de algodón no tienen voz propia, se ven representados como una colectividad predominante que hace que todo lo que dicen sus amos sea cierto. Segundo que todo, los blancos, quienes tienen su propia identidad cultural, no son solo opresores de la libertad de los esclavizados, sino se oponen a las expresiones identitarias de ellos, puesto que mediante los bailes y lamentos expresan su cultura. Los blancos, quienes consideran estas representaciones como indecentes, están convencidos de poder imponer sus costumbres ante los esclavizados, usando como herramienta la religión. Ahora bien, por otra parte, tenemos la condición de ser esclavizado de una manera estigmatizada en esa época,
Por ejemplo, la conciencia de estos como personas haragadas y holgazanes que no son más que animales sin alma. Esa cuestión en su mayoría se remarcan por el plantador Hawke, que considera que si los esclavizados no fueran útiles en su cultivo, no podrían ejercer la fuerza frente a ellos e incluso matarlo. George, quien posibilita esta transformación, no obstante, no está ahí. Su refugio ha sido la Iglesia, junto al reverendo Joseph, quien hace las veces de padre, y Tante Friday, la empleada de servicio de la misión y única mujer negra que cuentan con el privilegio de salvaguardar su vida allí. Esta imagen con la cual inicia la novela anticipa lo que es la vida de George, el protagonista de la novela, que no es ni negro ni blanco, ni mucho menos mestizo, sino Yanduboy. Esta expresión es creole para designar a los sin hogar. George, quien no tiene un apellido, es hijo de una mujer muda, esclava, traída de África, quien antes de llegar a la isla era mantenida en una goleta para el servicio sexual del capitán y sus amigos, y que queda embarazada a causa de las múltiples violaciones de estos. Todo lo dicho anteriormente, terminamos y culminamos el tema de la creolidad en la historia de Hazel Robinson. Muchas gracias.